Vamos a ver un texto corto, de hecho, porque hay como bastantes cosas que considerar juntos aquí. Entonces les voy a pedir que me acompañen a orar por el estudio, ¿va? Señor, venimos ante ti agradecidos una vez más en este instante por poder estar aquí reunidos, Señor, por la libertad que nos das de venir como familia tuya a escuchar la voz de nuestro papá, de nuestro Padre, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, tiene literalmente el poder de instruirnos, el poder de llenar nuestro corazón, nuestra mente de tu verdad para que realmente en nuestro caminar consideremos nuestras decisiones todo el tiempo y podamos vivir para agradarte. Te suplico que sea el caso, que hoy podamos estar atentos, recibir lo que tienes para nosotros, y te suplico, Padre, me ayudes a explicar esto de modo que nos haga sentido, de modo que podamos recibirlo con corazones abiertos, ensanchados, con mentes dispuestas, y que podamos estar concentrados cada uno de nosotros, Señor, recibiendo esto, meditando juntos en estas verdades. Gracias de verdad por tu palabra. Lo ponemos en tus manos este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 10. Estamos, ya sabes, cerca del final, ¿verdad?, de lo que es el ministerio de Jesús en la tierra. En este registro de Marcos vimos un poco esta idea de eso, como ya se acerca Jesús, les viene anunciando ya varias veces su evangelio, el hecho de que Él iba a ya ser entregado, ¿verdad?, por nuestros pecados y todo eso, lo hemos estado viendo, la importancia de que Jesús es nuestro ejemplo en ese sentido, ¿no? Tenemos un mensaje, familia, que tiene todo que ver con lo que estábamos cantando ahorita, ¿no? Vimos también esta como probadita del reino, ¿te acuerdas?, que le da Jesús a sus discípulos en el monte de la transfiguración, en donde les muestra, oigan, así como que mi rostro brilló en ese momento, así brillará nuestro ser cuando tú y yo seamos resucitados. Va a estar así como impresionante, ¿no? Va a ser literal, estar resucitados. Y así ves que los científicos dicen que el 97% de nuestro ADN es ADN como basura y que está ahí como de alguna manera, pero no tiene como muchas funciones. Y digo, yo no entiendo de ciencia ni nada de eso, pero si se supone que solo parte de nuestro ADN está como funcionando, imagínate, todo el 97 está ahí como dormidito esperando el momento en donde resucitaremos y todo eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. En fin, vimos esta probadita del reino, ¿verdad? ¿Qué me dices de estas lecciones sobre la verdadera grandeza que le da Jesús a sus discípulos? La semana pasada vimos, ¿recuerdas? Esta importancia de, o sea, la verdadera grandeza tiene todo que ver con, de hecho, morir a mi delirio de grandeza. ¿Te acuerdas de eso? Y vimos esto de la verdadera unidad. No se trata de ser exclusivos y divisorios, sino ser inclusivos y tener unidad, ¿verdad? Identificarnos con aquellos que no son vistos ni oídos, y con este ejemplo, ¿no?, de que Dios vio a los invisibles y escuchó a los que nadie escucha, por decirlo así, porque los niños eran como socialmente insignificantes y todo eso. Entonces, qué importante es identificarnos con Él en ese sentido, mostrar amor de maneras prácticas, aunque sea un vasito de agua cuenta, ¿verdad?, cuando lo haces en el nombre de Jesús y todo eso. Vimos esa idea, vimos la importancia de ser considerados con los demás. Cuidado con hacer caer al débil, cuidado con hacer tropezar la fe de un niño. Vimos eso, ¿no? Y vimos también que no nada más hay que ser considerados con los demás, sino súper exigentes con uno mismo, ¿verdad? Y si es necesario sacar el problema de raíz, arrancarlo así, ¡pum!, así casi, arráncate el ojo si tu ojo te es de tropiezo y todo. Y vimos como esta hipérbole o esta expresión tenía todo que ver con, oye, tómate en serio, ¿verdad?, la cuestión del pecado y date cuenta, ¿no? Híjole, seguir a Jesús, evitar los tormentos del infierno tiene un costo alto, el cual debemos estar dispuestos a pagar, ¿verdad?, con todo lo que eso implica, y si no hay consecuencias fuertes. Y vimos eso, y vimos la importancia entonces también de mejorar las vidas de otros, preservar las vidas de otros, como espiritualmente, buscar conversacionalmente, compartir las verdades de Dios, que siempre la verdad de Dios esté como parte de nuestras conversaciones, nuestras pláticas, en nuestros círculos de influencia, en familias, amigos, qué sé yo, ¿no? Qué importante es que vivamos de esa manera, familia, que estemos todo el tiempo hablando de Dios, ¿no? ¿De qué más vamos a hablar, verdad? En fin, ahí nos quedamos, ¿verdad? Y bueno, el capítulo 10 son como varias cosas. Vamos a ver a Jesús y el tema del divorcio y el matrimonio, Jesús y los niños, Jesús y las riquezas, Jesús y el evangelio también, más lecciones sobre verdadera grandeza, y Jesús y este caso también con un ciego. Es como todo el capítulo, pero hoy nos toca ver nada más del 1 al 16, que es Jesús hablando del divorcio y del matrimonio, y si nos da tiempo, Jesús hablando de los niños. Son un chorro de cosas, diría mi cuate, cientos de datos, cientos de ellos. Entonces vamos a ir viéndolos poco a poco. Dice el versículo 1, ¿ya estás conmigo ahí? Marcos 10:1 dice que levantándose de allí, después de darles este sermón sobre ser sal y cuidarnos del infierno,
vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Esto va ya camino al momento de su crucifixión, como hemos visto, porque ya va determinado hacia allá. Y dice que volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Tú sabes, eso es lo que Jesús enfatizó y se supone que hagamos lo mismo. Es por eso que tú has visto que aquí en Semilla enfatizamos eso, ¿no? La enseñanza. Ese es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Les enseñaba como solía. Creo que te gustó esa idea, ¿no? Como solía. ¿Sueles tú enseñar la verdad de Dios a otros? Es importante que lo hagas, ¿verdad? A tu familia, en tu casa y todo eso. Qué importante. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. O sea, la idea es que le preguntaron ilegítimamente, para tentarle, dice ahí, ¿no? Con esta pregunta, que es una pregunta pues realmente ilegítima, no tanto una pregunta legítima. Las preguntas ilegítimas tienen como fin buscar pretextos para no creer, mientras que las preguntas legítimas buscan razones para sí creer. En el caso de estos vatos, ya habían determinado en su corazón no creer, ¿verdad?, en Jesús, y bueno, por eso preguntan en este plan si era lícito al marido repudiar a su mujer. Esto tiene que ver con como divorciarse de ella, ¿no? Y bueno, hemos de saber, en estos tiempos, como dos corrientes de pensamiento. La primera era, o sea, se vale, entre comillas, se vale divorciarse de tu esposa solamente si comete como inmoralidad. Esa era como una corriente de pensamiento. La otra era, se vale por cualquier cosa, ¿no? De hecho, en el pasaje paralelo le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces la idea es para tentarle, porque lo que sea que contestara Jesús, lo iban a atacar. Y de hecho, él les va a contestar otra cosa que no tiene nada que ver con la corriente de pensamiento de aquellos días. Es lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, has de saber, o te has de imaginar, este tema del divorcio, el matrimonio y los hijos, es como que, wow, un chorro de nosotros tenemos un chorro de preguntas sobre esto. Por eso va a ser difícil pasar de los primeros versículos, porque hay mucho que aprender aquí juntos, ¿verdad? Dice el versículo 10, que él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Me gusta cómo Jesús les responde primero echando mano de un tema que ellos conocían, ¿verdad? La ley. Y si puedes ver, les contesta de hecho con una pregunta. ¿Qué les mandó Moisés? Interesante, ¿no? Su respuesta realmente es una pregunta y él usa el lenguaje que ellos pueden entender. Ellos dijeron, Moisés, fíjate, permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y ahorita vamos a ver la respuesta de Jesús. Pero nada más con que ellos digan, Moisés permitió, eso ya debería ser como que más que suficiente, porque ahí no está diciendo Moisés mandó esto, sino bueno, lo permitió. No es lo mismo aquello que Dios permite a aquello que Dios aprueba o manda, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, bueno, lo permitió dar carta de divorcio y repudiarla, como ellos estaban apegándose a lo que les convenía en ese sentido, en su egoísmo y todo, y están diciendo, ahí está, Moisés dijo que sí se puede, ¿no? Porque está permitido. Y de hecho, fíjate, están basándose en Deuteronomio 24:1, que dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces aquí habla de si hace alguna cosa indecente, ¿no? Y esto de indecente, o sea, ellos interpretaban esto de cosa indecente como a ellos se les antojaba, o sea, podían meter ahí cualquier cosa. O sea, ¿qué realmente es cosa indecente? Bueno, pues lo que a mí me guste que sea indecente, lo que yo considere indecente. O sea, si mi esposa no cocina rico, me puedo divorciar de ella. Si mi esposa se le ocurre dirigirle la palabra a un extraño, me puedo divorciar de ella, ¿no? Si dice un chisme, me puedo divorciar de ella, ¿no? Si me encuentro otra que es más joven o que sí se ríe de mis chistes, ¿verdad? Me puedo divorciar de ella, qué sé yo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que ellos tenían en mente, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Y aparte, ellos no nada más habían o tenían esta interpretación súper nada que ver en cuanto al matrimonio, como ahorita vamos a estar viendo. No nada más eso, sino que lo llevaban todavía más lejos. Y era algo que Dios sí había permitido, por decirlo así, pero ellos lo llevaban al extremo de decir, Dios manda eso. O sea, si mi esposa hace cualquier cosa que me moleste, me divorcio, y de hecho Dios me está mandando a que me divorcie. Es como que, what the heck, perdón mi expresión. Eso es lo que ellos estaban pensando, ¿no? Entonces, me encanta la respuesta de Jesús, porque fíjate, o sea, no es que Jesús va a negar que en ciertos contextos el divorcio puede quizás ser permitido. O sea, Jesús no va a negar eso, pero sí les va a decir claramente lo siguiente, versículo 5, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. O sea, eso no es por otra cosa, no es porque es la voluntad perfecta de Dios, no es porque es lo que Él anhela o lo que Él quiere, ¿verdad? Sino es por la dureza de vuestro corazón, ¿no? Entonces, aquí, ¿a quién se refiere con la dureza del corazón? Pues porque, o sea, en un matrimonio, ¿qué pasa? Hay como que ofensas y ofendidos, por decir. Entonces está diciendo, por la dureza de los que están involucrados en el pacto matrimonial. Entonces, cuando habla de la dureza, se refiere tanto a la dureza del ofensor como a la dureza del ofendido, ¿verdad? No es como para que un cónyuge le diga al otro, ahí está, tú eres el duro. No, los dos son los duros. ¿Por qué? Porque el matrimonio, familia, tiene todo que ver con ser uno. Entonces, si uno hace una cosa, el otro sale afectado. O sea, los problemas del matrimonio, como te diré, son de los dos, porque somos uno a los ojos de Dios. Y estamos estar viendo bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, qué importante, ¿no?
no es la voluntad de Dios el divorcio. Les digo, pues es por la dureza de ustedes, ¿no? Qué importante, no es la voluntad de Dios el divorcio, ¿no? Entonces Jesús les va a empezar a explicar a la luz de la Biblia, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Pero al principio de la creación, dice el verso 6, pero antes de eso, qué importante es que nuestra opinión, nuestra perspectiva, lo que pensemos de cualquier cosa, familia, esté moldeado de acuerdo a la Escritura. Aquí Jesús les va a sacar la Biblia, básicamente, ¿no? Qué importante es que tú y yo saquemos la Biblia para cualquier tema, porque no se supone que nos basemos en nuestras corazonadas, en nuestras opiniones, en lo que dice la cultura, ¿verdad? Porque si nos basamos en esas cosas, en lo que la gente piensa o enseña en nuestros días, o sea, se dicen cosas como matrimonio homosexual. Eso, para empezar, no es un matrimonio. El matrimonio en sí, por definición, tiene todo que ver con varón y hembra, no con varón y varón y todo eso, ¿no? Entonces, no, pero ese libro de Dios ya está pasado de moda. ¿Qué no ves que los tiempos cambian? Es como que, bro, nada que ver, ¿ok? Qué importante eso. Dios fue quien estableció el matrimonio, quien lo instituyó, quien lo diseñó. El matrimonio es idea de Dios, no idea de nosotros, ¿verdad? Ni siquiera, o sea, por decir, cuando le preguntas a uno de esos jueces del registro civil, ni siquiera ellos tienen la perspectiva correcta del matrimonio. Ellos creen que es una especie de sociedad o acuerdo o algo así. No, tiene más que ver con algo espiritual realmente, algo que, híjole, tiene un propósito bien específico y relacionado estrechamente con el amor de Jesús, de hecho, como ahorita vamos a estar viendo, ¿no? De hecho, hay un par de conferencias que ahorita te quiero recomendar, porque es como mucho lo que necesitamos como entender juntos. Entonces voy a simplemente hablarte de algunos recursos que es importante que consideres también tú por aparte en tu estudio de la palabra, ¿va? Dice el versículo 6, entonces, les va a hablar de la palabra, lo que te digo, ¿no? Vuelve a la palabra. Es lo importante. Al principio de la creación, fíjate, varón y hembra los creó, ¿verdad? Varón y hembra. O sea, no varón y todo eso, como ya habíamos dicho. Pero qué importante, varón y hembra, tiene todo que ver con que son distintos. Y dice que varón y hembra los creó, dice Génesis que los creó a su imagen. Varón y hembra los creó a su imagen. Él depositó su imagen tanto en varones como en mujeres y son súper diferentes, claro, porque Dios en su totalidad no es así como que tiene aspectos tanto masculinos como femeninos, entonces Él imprime parte de Él en uno y parte de Él en otro. ¿Con qué fin, familia? Que vivan en unidad, ¿verdad? Entonces, qué padre, porque Dios es en sí mismo una relación Padre, Hijo, Espíritu, ¿qué no? Padre, Hijo, Espíritu, que es la realidad de Dios, la Trinidad de Dios, viven en tal unidad el uno con el otro que de hecho son uno. Entonces Él nos hizo a su imagen en ese sentido, ¿no? Para que vivamos en perfecta unidad siendo como dos, o sea, reflejamos a Dios en ese sentido, ¿no? Para eso es el matrimonio, para reflejarlo, porque las características de una mujer, las características de un hombre, cuando se juntan en esta comunión, en esta unidad, ¿no? En esta intimidad emocional, espiritual, relacional, qué sé yo, todo esto, ¿no? Debe parecerse a la relación de Jesús con el Padre, ¿verdad? A la relación de Jesús con su iglesia, tiene todo que ver con eso, ¿no? Importante porque dice que al principio varón y hembra los creó, y esto, te digo, apunta a Jesús de una manera como súper importante, ¿a poco no? O sea, Pablo llama a Jesús el postrer Adán, ¿recuerdas? O sea, el primer Adán era como una sombra de lo que había de venir. Pensemos esto, ¿de dónde salió la esposa de Adán? Pues de su costilla, ¿no? ¿Te acuerdas? Que fue la primera cirugía en la historia, como le hablan aquí, y sacan de su costilla a su mujer y todo. ¿Y qué no? De Jesús sale su iglesia, o sea, de su costilla, en el sentido de que Él compró a su iglesia con la sangre que salió de su costado, ¿se entiende? O sea, como que tiene esta relación ahí, ¿no? Obviamente es solo una sombra y como que el cuerpo de esa sombra es Jesús mismo, pero sí hay una relación, ¿no? Porque pensemos un poco esto, como de Adán salió Eva, de la misma manera de Jesús salimos nosotros, Él nos creó, obviamente Adán no creó a Eva, ¿verdad? Pero salió de Él, entonces es como importante ver ese paralelo, ¿no? Porque de pronto nos preguntamos, o sea, y entonces, ¿cómo fue que cayó Adán? ¿Por qué cayó Adán? Bueno, ya sabemos que porque desobedeció a Dios, tal cual, Él le dijo, hey, no comas del árbol del bien y del mal porque eso está mal, no sé qué, y Adán se rebeló y todo eso, y ¿qué pasó después? Que Dios lo confronta, oye, ¿por qué atendiste la voz de tu mujer y no sé qué? Porque Eva, que es como la influencia de Adán, siempre la esposa es la mayor influencia en cualquier como esposo, ya sea influencia buena o influencia mala, de por sí hay una influencia muy fuerte. Entonces Eva influenció a Adán y después le tocó regaño a Adán y todo eso, pero de pronto, no sé, yo me pongo a meditar en esa escena y es como, o sea, ¿cómo es posible? Si Adán no era, o sea, ¿cómo diría? Adán no tenía madre, literal, o sea, no es como que, ¿cómo te diré? Él no tenía como ancestros caídos, fue el primer ser humano, ¿no? Entonces no tenía pecado en su ser, era un ser humano perfecto. Tal cual, era un ser humano perfecto, sin pecado. Entonces, ¿cómo es posible que desobedeció a Dios? ¿Y te acuerdas cuando hablamos de la transfiguración, que tiene que ver con la resurrección, que tiene que ver con volver a un estado que se había perdido? ¿Te acuerdas que vimos eso? Es decir, creo que Adán y Eva antes de la caída estaban, pues sí, como transfigurados en un sentido, como que vivían así, pues sin haber muerto. Entonces creo que les prendía así su cara y estaban así como
¿cómo te diré? O sea, no había esa ruptura, no había la caída, no existía el pecado, y eso tiene que ver también con eso. O sea, no existía esa como ruptura dimensional, no nada más moral y espiritual, sino creo que, te digo, hubo una como ruptura dimensional. Y dices, ya suenas medio raro con tus términos de dimensional, porque suena como turururu. No estoy hablando de eso, es muy sencillo. O sea, la dimensión de Dios es algo que pues, no podemos ver, pero sí existe. O sea, hay ángeles en todos lados, Dios está en nosotros y todo. O sea, existe la dimensión de Dios, pero no podemos verla. ¿Por qué? Porque hay una ruptura. Considero que antes de la caída, o sea, Dios y Adán se llevaban, ¿cómo diré? O sea, tenían una comunión perfecta. Adán y Eva podían ver como esa multidimensionalidad de Dios, por ejemplo, ¿no? Dice ahí, igual Génesis, que Dios se paseaba en el huerto del Edén y todo. O sea, había como ese acceso a todas las dimensiones de Dios, ¿no? Y en eso Eva es engañada por la serpiente, ¿no? Qué fuerte. Y después ella influencia a su marido, pero imagínate cuando ella cae, o sea, primero, y cómo la vio Adán después de la caída. O sea, de haber sido como, ¿qué le pasó? O sea, literalmente se fue el brillo de su rostro. O sea, imagínate el dolor que él sintió en ese sentido, ¿no? De ver a su esposa, aquella que era carne de su carne, hueso de sus huesos. O sea, después de él estarle poniendo los nombres a los animales, ay, doña Cebra, don Pato, don Chango, y no sé qué, uy, no hay ayuda idónea para mí, no sé qué. Y después Dios lo hace dormir y le trae a su mujer su ayuda idónea. Y cuando la ve se queda como, ¡wow! ¡Es ella! No, ella es quien estaba esperando, ¿no? Y no tenía con quién compararla porque no existía otra mujer en el universo y todo eso. Entonces imagínate, todos sus ojos, su anhelo, su corazón eran todo. O sea, Eva era todo para Adán. Entonces de pronto verla, que te digo, se va el brillo de su rostro, se pierde como empieza esa vergüenza, se empiezan a ver desnudos y todo. Entonces ella, ¿cómo la influenció? De pronto asumimos, no, de seguro la influenció así como bien maligna ella, así, cae o algo así, pero realmente no creo. O sea, digo, no sé si estoy especulando demasiado, pero me cuesta mucho trabajo pensar en eso. Yo creo que más bien fue como un dolor en ella de, ¿qué hacemos? No sé qué, imagínate él, o sea, ver que ella ya cayó y todo eso. O sea, es como, no quiero decir una cosa que nada que ver, pero creo que sí fue amor lo que hizo que él cayera. Ahora, o sea, Dios le había dicho tal cual, oye, no hagas esto porque esto es desobediencia, pero estoy hablando como de un amor humano, amor imperfecto, amor insuficiente, que tal cual, él no pudo vivir con la idea de, o sea, a ver, ella pecó, eso significa que ella va a ir al infierno, y yo aquí me quedo con Dios sin pecar nunca. O sea, en un sentido, claro, era la voluntad de Dios que él no pecara, ¿verdad? Entendemos eso, obviamente, pero al mismo tiempo él no pudo vivir con esa idea. O sea, imagínate cómo hubiera sido la historia de la humanidad si Adán no hubiera pecado y nomás Eva. ¿Qué hubiera pasado? O sea, pobre Eva, o sea, ya muere, se va al infierno, ¿verdad? Y entonces Adán se queda así en comunión perfecta con Dios y ya para siempre, y ya ningún ser humano es creado después de Adán, nada más Adán y Dios ya para toda la eternidad en el Edén, todo perfecto siempre, y la pobre Eva pues ya se muere o algo así. O sea, es como que en parte Dios obviamente no quería que él pecara, pero al mismo tiempo Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿no? Y él ya tenía la solución incluso antes de haberlos creado. Entonces nada más esa idea, ¿no? O sea, en un sentido, repito, refleja, o sea, Adán no pudo vivir con la idea de que no volvería a ver a su esposa jamás. Entonces ese amor por ella, esa unidad que había con ella lo movió a caer, como dicen la expresión está en inglés, ¿no? Fall in love, que cayó en amor, ¿no? Qué fuerte esta idea, no creo que tiene que ver con eso, pero como te digo, pues es un amor humano, es un amor insuficiente. En cambio el de Jesús es un amor divino, es un amor suficiente. Repito, es como que una sombra de aquello que habría de venir. Espero estar haciendo sentido, ¿no? Y te digo estas cosas porque nos invito a simplemente meditar en esto, a convivir con esos textos y darnos cuenta, o sea, ¿cómo habrá sido? O sea, porque Adán no era una persona caída, o sea, él no tenía pecado, entonces no fue como que ñaca, voy a rebelarme, me vale gorro. O sea, no, él sabía lo que es estar con Dios en perfecta comunión. Entonces, el punto, y un poco a esto quería llegar, creo que Adán se vio orillado a tomar la decisión más difícil de todas, ¿no? O sea, con tal de volver a ver en algún momento a mi esposa, o sea, tengo que morir y todo eso, ¿no? Y van a haber consecuencias terribles. Fue terrible, no debió haberlo hecho, pero repito, Dios ya sabía. Ay, no sé, es un tema bien difícil, pero mi punto, por lo que te estoy diciendo todo esto, es porque eso, también Jesús tomó una decisión como bien difícil. La idea es esta: Adán pecó por amor, obviamente humano e insuficiente, y que llevó a la muerte, ¿no? Pero Jesús se hizo pecado por nosotros. ¿Puedes ver? Como un amor perfecto que redime y que es suficiente. Hay como una cosa que apunta a la otra. Básicamente es eso, ¿no? Ok, es un tema difícil en general, pero vamos al verso 7. Dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Jesús regresa a la Biblia. Mira, este es el ejemplo perfecto de un matrimonio. Un matrimonio, ahora sí que antes de la caída, o sea, ahorita, porque
me clavé en la idea esta de la caída, pero antes de eso, o sea, vivían en perfecta comunión espiritual. Ellos, ¿no? Adán y Eva sin caída, y Dios les está diciendo, o sea, los está regresando a ese momento, a esa escena, ¿no? De la creación, varón y hembra en perfecta comunión con Dios y entre ellos, antes del dolor terrible de la caída, ¿no? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, hablando de Génesis 2:24, que es el momento en donde Dios establece, instituye el matrimonio, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya dos más sino uno. Y cuando dice que dejará a su padre y a su madre, y eso está tal cual en Génesis 2:24, y decimos, pues ¿cuál madre si son los primeros hombres? Pues porque eso lo está escribiendo Moisés generaciones más adelante, ¿no? Que fue el que escribió Génesis, y está como eso, diciendo, en ese momento Dios instituyó el matrimonio, ¿no? Con Adán y Eva, que aplica como a todos los seres humanos que se casan en toda la historia. Entonces, ahí está, Jesús está tal cual citando Génesis 2:24, no lo pusimos en la diapositiva porque pues, realmente dice lo mismo, pero es ese verso, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, los dos serán, fíjate, una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno, por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Puedes ver el superénfasis en la unidad? O sea, son uno, tiene todo que ver con una identidad. No nada más es que serán uno en el sentido como biológico, físico, de la relación sexual y todo eso. O sea, sí tiene obviamente que ver con eso, una sola carne, pero va más allá de eso. Es una intimidad, repito, relacional, emocional, espiritual, de comunión, de ser uno con tu esposa. Tal cual, ¿no? Y esta idea de, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, esto es muy claro. Esto de casarse y seguir viviendo en casa de tus papás, o sea, eso no está en la Biblia y eso nada que ver. Y eso tiene todo que ver con, oye, bro, madura, no es correcto eso. ¿Sí me explico? Es muy claro, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un hombre se casa con su mujer, o sea, son uno, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Que se crea una nueva familia, un nuevo núcleo familiar en donde la cabeza es el varón, es el líder de ahí. Y si los papás siguen como en la escena, en el sentido de vivimos con ellos, seguimos dependiendo de ellos emocionalmente, psicológicamente, económicamente, todo eso está mal y es una muestra de inmadurez. ¿Por qué? Porque cuando se unen, un esposo y su esposa se hacen ellos uno y el círculo, ¿cómo te diré? El núcleo familiar es como uno nuevo, entonces ya no hay nada que hacer ahí en esa dependencia de los papás y todo eso. Es muy importante que veas eso, ¿no? La madurez ahí, ¿no? Y los dos serán una sola carne, como te digo, así ya no son más dos, lo enfatiza tal cual. O sea, tiene todo que ver con identidad. Impresionante, ¿no? Porque cuando uno se casa, ¿no? Vas al registro civil y pones tu firma en el acta matrimonial, pones tu huella digital y es nada más el papelito. No es nada más papelito. ¿Cómo no? Eso es nada más una cuestión ahí que no importa. Ok, si nada más es papelito, a ver, ¿por qué no lo firmas? ¿Verdad? O sea, ¿me explico? Es cosa seria. O sea, no es papelito, es Dios, creo yo, ahorita, por lo que te voy a decir ahorita, es Dios declarando con la autoridad que Dios le da a las autoridades humanas, está declarando, ustedes son uno. Tiene todo que ver con eso. Romanos 13 dice lo siguiente, fíjate, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, las autoridades las establece Dios, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué está diciendo? Que la autoridad la pone Dios y resistirse a la autoridad es resistirse a Dios mismo. Entonces, o sea, para el Estado no estás casado o casada si no tienes un acta matrimonial, ¿no? Dices, ¿cómo no? Si Dios es el que lo instituyó, yo estoy casado en mi corazón con ella, no necesito el papelito. No, bro, no eres su esposo, no eres su esposa. No, pero vivimos juntos y tenemos hijos. Ajá, pero ¿no tienes un acta matrimonial? No. Es nada más el papelito. No, nada más es el papelito. Y si nada más es el papelito, ¿por qué no lo firmas entonces? Es lo que te digo, ¿no? Entonces, es muy importante que veas eso, ¿no? Para el Estado, si no tienes un acta matrimonial, no estás casado, eso significa que a los ojos de Dios, pues estás en fornicación, aunque tengas hijos y todo, ¿no? No es que es unión libre, no, esa se llama unión esclava, ¿ok? Necesitas firmar un acta matrimonial y asumir la responsabilidad que eso implica, ¿verdad? Porque si no, te estás resistiendo tal cual a Dios, no nada más es un papelito, ¿verdad? Es lo que te digo, es muy importante esto, porque tiene todo que ver con Dios declarando a través de la autoridad que Él puso, oye, ustedes son uno, es una cuestión de identidad, tú eres tu esposa es tú, son uno. Es muy importante porque todo lo que hace uno afecta al otro, ¿no es cierto? Y salen afectados los dos. ¿Por qué? Porque son uno. Muy importante eso, es lo más importante, ¿no? Entonces, pensemos esto, por favor. El lazo matrimonial es de hecho mucho más fuerte que el lazo de sangre, ¿ok?
De hecho, cuando habla de se unirá a su mujer, serán una sola carne, ¿sabes de qué habla? De este como yugo, como las yuntas, como los bueyes que les ponían así como una cosa de madera aquí y ponían al otro junto también en el hoyo ahí y caminaban así al mismo tiempo los dos en este yugo. ¿De qué habla esto? Que van los dos al mismo rumbo, con el mismo propósito, en la misma dirección. Imagínate un buey con otro con el yugo junto y uno corriendo para un lado, el otro corriendo para el otro y es como que no me deja para allá y uno lo jala y cargándose, peleándose. Espérame, llevan un yugo porque son uno, van unidos y repito, deben ir. O sea, la misma misión, el mismo rumbo, la misma dirección. Qué importante, tiene todo que ver con eso, ¿no? Y, decimos, debemos tener el mismo rumbo, propósito y dirección. ¿Y cuál es el rumbo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la dirección? Sería importante ver eso. Bueno, todo apunta a Jesús, porque viene de Jesús, como vimos ahorita al principio, y va a Jesús, Tiene todo que ver con eso, esa unidad, ese amor, ese es parte de mí, ese me sacrifico por ti, como Jesús lo hizo y todo eso, ¿no? Qué importante es ver esta idea, que el matrimonio se trata de Jesús. Aunque la gente se case en el mundo sin considerar a Jesús y hay bodas donde se disfrazan de princesa Leia, Luke Skywalker y todos se visten de Star Wars y todo eso, porque sí sucede, de hecho sí sucede, y sacan a Dios de la ecuación, porque no, es que a mí ese rollo no me gusta, yo me caso acá tipo, a mí me gusta, yo quiero una boda maya, ¿con qué se come eso? Pero bueno, nada que ver, eso es sacar al, es que sí sucede, perdón, pero eso es sacar al Dios de la, me consta, ya, eso es sacar al Dios de la Biblia, de la ecuación. El matrimonio, familia, se trata de Jesucristo. ¿Quieres, por favor, piensa lo que te estoy diciendo, el matrimonio se trata de Jesucristo. Ahí hay como un paréntesis en donde te puedes echar un clavado, voy a aprender un chorro de eso. Porque cada detalle en el matrimonio, cada realidad como doctrinal en la Biblia, apunta a un aspecto de nosotros. Es eso, ¿no? Es esa unidad de Jesús con el Padre, Jesús con su iglesia, nosotros con nuestra esposa. Amar a nuestra esposa como Jesús amó a la iglesia, ¿verdad? Qué importante. Que la esposa se someta al esposo como Jesús se sometió al Padre. Obviamente esto implica una serie de cosas que vamos a ver ahorita, pero ese es el punto, que el matrimonio apunta a Jesús. Y si quieres echarte un clavado en ese tema, necesitas hacerlo. Hay un libro increíble de John Piper que se llama Pacto Matrimonial. Lo tienes que devorar antier. Y dices, no soy casado. Pues de todas formas, para que tengas una idea de a dónde apunta esto y el significado, es increíble porque es un libro que nos muestra cómo el matrimonio realmente se trata de Jesús en todos sentidos. Pacto Matrimonial de John Piper, por favor, léelo. En fin, qué importante es entonces, porque muchos de nuestros matrimonios muchas veces, yo no sé cómo sea el estado de tu matrimonio en este momento, no sé si cuando cruzaste la puerta llegaste bien feliz con tu esposo y bien en comunión y es un matrimonio bien chido, o quizás se venían peleando acá a la vuelta, yo no lo sé. No sé cuál sea tu caso, ¿ves? Lo que sí sé es que Dios puede bendecir tu matrimonio, ¿verdad? Puede restaurar cualquier cosa, porque es posible cuando tú y yo fundamos nuestros matrimonios en la verdad de Dios. Dios quiere hacer eso con tu matrimonio, ¿no? No importa cuán difícil crees tú que va a ser que sea restaurado. Es que tú no sabes. Hay muchas cosas que quizá yo no entiendo, pero sabes que Dios sí las entiende, y cuando tú fundas tu matrimonio en la verdad de Dios, hay unidad, hay comunión y Dios es glorificado, ¿se entiende? Porque otra vez, tú y tu esposa, ¿no? Por decir, están como que hay una distancia entre ustedes, por decir, ¿no? Pero Dios está en medio. Entonces, cuando cada uno por su parte busca a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Que se van a encontrar juntos en Dios. ¿Puedes ver esa idea? Van a tener esa unidad, como Dios tiene esa unidad consigo mismo, porque Él es una relación perfecta, ¿no? Y Él puede ayudarnos ciertamente, ¿no? No significa que no va a haber conflicto, porque de hecho el conflicto es señal de vida, ¿verdad? Hay matrimonios que nunca, está ya tan grave la situación, hay tan poca comunicación que ni conflictos hay. Es como que, híjole, eso está grave, ¿no? Entonces no estamos hablando de ausencia de conflicto, pero estamos hablando de una unidad y una madurez que capacita a ambos para resolver los conflictos. Qué importante esa idea, ¿verdad? En fin. Dos principios muy importantes sobre el matrimonio, porque está hablando, ¿no? No lo separa el hombre, son una sola carne, es una cuestión de identidad, de intimidad, espiritual, emocional, física y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, dos principios muy importantes, familia. Unidad, número uno. Número dos, orden. Unidad, orden. Unidad tiene que ver con lo que Dios ve en tu matrimonio. Él lo ve como una sola cosa, lo que te digo, se afectan uno al otro, por eso es tan importante que ambos estén centrados en bendecir al otro, ¿no? Si tú estás centrado en bendecir a la otra persona, es increíble, porque si la otra persona abraza mutuamente contigo eso, ambos están poniendo al otro primero que a sí mismos y entonces se ministran mutuamente, se bendicen mutuamente. ¿Me explico? Eso es muy importante porque son uno. Entonces eso es como súper importante, la cuestión de la unidad, más que estar orando porque ay Señor ya cámbialo, ay Señor ya cámbiala. No, date cuenta, no se supone que estés esperando a que la persona cambie, tú cambia. Y si tú cambias y te enfocas en eso, pones ese ejemplo, la persona va a hacer lo mismo. Entonces cada quien va a tratar con Dios ciertas cosas y se van a encontrar en Dios. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Muy importante, ¿no? Tú busca cambiar. Y sabes, si obedeces esto, si te agarras de Dios para esto,
No lo hagas ni siquiera por amor a tu cónyuge, hazlo por amor a Dios. Y cuando haces eso, cuando te centras en Dios y en tu cambiar, ¿sabes qué? Llega un momento que ya no tienes que fingir que eres feliz, ya no te tienes que hacer el feliz. Puedes de hecho ser feliz de verdad, ¿ok? Esto es muy importante y es verdad, ¿ok? Entonces, bueno, esa idea de la unidad es muy importante, buscar unidad. Esto tiene que ver con honrar la unidad fundamental del matrimonio. Esto me gusta, ¿no? Honrar la unidad fundamental del matrimonio. ¿Por qué? Porque el pacto sostiene a la pareja y no la pareja al pacto. Y sí te estoy antojando el libro de John Piper, porque de hecho es el que lo dice él, ¿no? El pacto sostiene a la pareja, no la pareja al pacto. Piensa eso. No depende de ti sostenerlo, sino de Dios. Cuando te centras en Dios, Él sostiene la pareja, no al revés. ¿Sí se entiende? Muy importante, porque el matrimonio no se trata de ti ni de tu esposa, se trata de Jesucristo. Es glorioso, glorioso verdaderamente. Unidad, ese fue el primer principio. El segundo es orden. Eso tiene que ver con como los roles, no los de Canela. Los roles del matrimonio, los papeles del matrimonio. Él como cabeza del matrimonio, como líder, ¿verdad? El esposo es llamado a ser, ¿verdad? Protector, proveedor, amante, líder. Protector, proveedor, amante, líder. Guárdate eso, aunque seas soltero, ¿verdad? Es importante. Eres llamado a eso. El esposo es llamado a ese liderazgo, ¿verdad? Y la esposa, o sea, en ese sentido, es llamado a ejercer la autoridad. Qué importante, ejercer autoridad, pero en amor. Ahorita te voy a decir algunas cosas. Y la mujer es llamada a respetar autoridad en sujeción. Y dices, esa palabra suena como del pasado, me siento como tlaconete con sal cuando me dices que me someta. Espérame, necesitamos entender el concepto bíblico de ejercicio de autoridad y sujeción a la autoridad de la manera en que agrada a Dios, ¿no? Ejercer la autoridad tiene todo que ver con ejercer la familia en amor. Ejercer autoridad en amor, esto no habla de abusar de autoridad en machismo, ¿verdad? Tampoco de ceder autoridad en papanatería, ¿verdad? Como el rey de Alicia del País de las Maravillas, sí, mi reina, ¿no? O sea, no está hablando de ceder autoridad en papanatería, ni tampoco de abusar de autoridad en machismo, sino de ejercer autoridad en amor. Eso es el papel del varón. En cuanto al papel de la mujer de respetar autoridad en sujeción, tiene que ver con que si la mujer respeta la autoridad en sujeción, no va a pisotear la autoridad en hembrismo, ¿verdad? Iba a decir feminismo, pero pues realmente es más bien hembrismo, ¿no? No se supone que la mujer pisotee la autoridad en hembrismo, pero tampoco que se ponga como o que permita un abuso de autoridad en agachonismo, no sé cómo sería eso, como permitir que haya un abuso de autoridad, o sea, no confrontar al marido con su pecado en amor y todo eso, o sea, ¿me explico? Entonces, qué importante es que haya como ese balance, amor y respeto, amor y respeto. Realmente es eso, ¿no? Y es glorioso cuando ambos se enfocan en eso, Dios se glorifica, realmente, ¿no? Versículo 10, en casa volvieron los discípulos, los más cercanos. Esto me encanta porque Jesús les dio, pues sí, un estudio bíblico, ¿verdad? Basado en Génesis, y de hecho te recomiendo la enseñanza de Génesis. Bueno, ahorita voy a llegar para allá. O no, pues de una vez, ¿verdad? Eso, por favor, para más sobre esto, hay una enseñanza, nada más ponle en Google, Semilla Monterrey, el origen del matrimonio. Entonces hay un estudio sobre eso donde ahondamos bastante en ese pasaje de Génesis, donde vimos bastantes otras cosas sobre estos principios, ¿no? De el matrimonio a los ojos de Dios, como el ejemplo que Jesús puso, ¿verdad? O perdón, que Dios puso con Adán y Eva, que apunta a Jesús desde el principio, ¿verdad? Y va a Jesús desde el principio y todo eso, ¿no? En fin, vamos a ver cómo hay todavía más detalles. Fíjate, versículo 10, en casa volvieron los discípulos, los más cercanos, a preguntarle de qué, de lo mismo, porque tú y yo tenemos un chorro de dudas sobre eso, y vamos a cubrirlas todas, ¿eh? Ahí te voy. O bueno, ahí va Dios, digo eso, la Biblia, por eso, ¿no? Versículo 11, y les dijo, acá en corto, a los discípulos, dice, los más cercanos, no a la multitud, sino a los discípulos, ¿no? Ya te imaginarás lo que enseño en las bodas, ¿verdad? Tiene que ver con esto, claro, ¿no? Fíjate, ellos le preguntan, ¿no? Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con... Perdón, no estoy... Eso, le preguntaron de lo mismo. Entonces la respuesta de Jesús es eso. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Déjame te leo este mismo verso en otra versión. Dice, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué significa eso? Eso, exactamente, y vamos a estar viendo algunas cosas porque hay un chorro de casos que se desprenden de todo esto, ¿no? O sea, ok, somos casados, pero no éramos cristianos cuando nos casamos y de repente uno se convirtió, entonces cambió la cosa, o no somos cristianos ninguno de los dos, o somos los dos cristianos, o uno es cristiano y el otro no, desde el principio, o qué onda con la separación, no es lo mismo que el divorcio, o qué onda con los viudos y las viudas, qué onda con los solteros jóvenes y no tan jóvenes, qué onda con todo eso, ¿no? Casados que quieren divorciarse, o los que ya de plano se divorciaron por razones unos legítimas, otros ilegítimas, y un chorro de temas, ¿verdad?, que tienen que ver con esto. Entonces vamos a estarlo viendo, de hecho, todo eso, ¿ok? ¿Qué onda, me esperas? ¿Sí lo vemos todo? Sí, ¿verdad? Sería importante. Hay un pasaje en 1 Corintios 7, no vamos a ir ahí, simplemente te lo voy a como
como resumir. De hecho, sí te invito a que por favor lo leas en casa con mucha calma, en varias versiones, y lo ores y lo vuelvas a leer, y todo eso, porque es muy importante. Pero te voy a como a resumir los principios que habla Pablo en estas cuestiones como muy prácticas, ¿no? Primero habla de los casados en la fe, que tiene todo que ver con, o sea, oye, si eres casado y estás en la fe, ¿qué tienes que hacer? Honrar el pacto, como ya vimos, ¿no? Ambos creyentes honrando el pacto, ¿verdad? Honrando la unidad fundamental del matrimonio, como ya lo vimos, eso un poco ya lo vimos, ¿no? Casados en la fe. Los casados en yugo desigual, es decir, un creyente que está casado con una persona que no es creyente, o sea, ya sea que el creyente sea la mujer o el creyente sea el hombre, y, ¿sí me explico, no? O sea, como sea, un cónyuge con uno no creyente, ¿qué debe suceder, no? Porque muchos, ay, es que como él no es cristiano, yo creo que ya me voy a divorciar porque no hay unidad. No, pasa mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo dice, no, el creyente, sea el hombre o mujer, necesita permanecer honrando el pacto y buscar ganar a su cónyuge para el Señor, ¿verdad? Con un buen testimonio. Y sabes, la falta de fe de uno de los cónyuges no es una razón legítima para el divorcio. ¿Okay? Muy importante que veas eso. ¿Y qué si hay todo esto? Ahorita vamos a ver a las dudas que surgen sobre esto. Pero sí se entiende, ¿no? La falta de fe de uno de los cónyuges, familia, no es una razón legítima para el divorcio, ¿no? O sea, puede haber lugar para la separación, puede ser, sí, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, y hay veces que de plano es tan difícil que, bueno, hace sentido un tiempo de separación, siempre y cuando no se involucren en ninguna otra relación ni se casen con alguien más, porque obviamente esto sería adulterio, es tal cual lo que nos acaba de decir Jesús en verso 10 y 11, ¿no? Entonces, la separación, que no es lo mismo que el divorcio, no es llegar a ese extremo, ¿verdad? Pero a veces es necesario un tiempo con el fin, obviamente, de buscar reconciliación, buscar que Dios lo restaure. Entonces, realmente, esas son las opciones para los separados, ¿no? En caso de que de plano la única opción es separarse, bueno, o lo único que queda es eso, bueno, el fin de la separación es reconciliarse o quedarse separados siempre y cuando, o sea, no te vuelvas a casar, no te vuelvas a involucrar con alguien más, ¿ok? Si de plano no hay otra opción más que separarse, no vale casarse de nuevo, ni involucrarte con alguien más, ¿ok? Y es separarse no porque ya no puedes o quieres, sino tiene todo que ver con buscar la reconciliación, que Dios obre a través de esa distancia, ¿no? Importante. Viudos y viudas, ¿no? Pablo también cubre esto en 1 Corintios 7. No te estoy dando mis propios consejos, te estoy resumiendo lo que enseña Pablo. Y dices, qué bueno, sí, ya sé. Viudas y viudos, por ejemplo, él habla de esto, lo mejor es quedarse así, por una montaña de razones, de hecho son un chorro, y muy buenas razones y de mucho peso, ¿ok? Lo mejor es quedarse viudos y viudas, es lo que explica Pablo, él mismo, ¿verdad? Al parecer perdió a su esposa, él pone ese ejemplo, ¿ok? Entonces, un viuda, lo mejor es quedarse así, dice él. Entonces, eso no significa que es pecado volverse a casar, ¿no? O sea, sí se puede un viudo o una viuda volverse a casar, siempre y cuando sea en el Señor y basados en un buen consejo, ¿cómo te diré? Eso, que haya un consejo maduro, sabio, que esté cerca de ellos tomando estas decisiones, ¿no? Porque lo más sabio es realmente, como dice Pablo, o sea, quedarse así, te digo, sí se puede un viudo casar, obviamente, siempre y cuando sea en el Señor, con todo lo que eso implica, y eso tiene mucho que ver ahí, ¿no? Solteros, ¿no? De hecho, Pablo da tanto consejos para jóvenes solteros como para otros que no son tan jóvenes, ¿no? Qué importante entender, la soltería es un llamado, familia, es un don de Dios, no es como que el karma, la maldición de la soltería, no. Pablo habla de que la soltería es realmente un llamado, es una bendición, ¿verdad? Por igual, varias razones y todo eso. Entonces, qué importante es eso. Pueden casarse, ¿sí? Siempre y cuando sea en el Señor, siempre y cuando no estén como afanados con eso pensando que la soltería es una maldición. No, es todo lo contrario. Y te puedes casar, sí, siempre y cuando sea en el Señor. Esto tiene que ver con encontrar a la persona correcta, obviamente, pero ¿sabes qué? Siendo la persona correcta. Qué importante, no nada más encontrar a la persona correcta, sino ser la persona correcta, buscar el tiempo correcto, casarse por los motivos correctos, ¿no? Es importante entonces entender lo que la Biblia enseña sobre el noviazgo, no enseña nada, ¿eh? Sería importante ver eso, ¿no? Y eso, moldear tu mente conforme a la Biblia, no conforme a la cultura. En la Biblia no existe el concepto de noviazgo realmente, sino de compromiso con anillito, con fecha cercana, ¿verdad? Y todo eso. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque buscar intimidad sin compromiso, es decir, fuera del contexto del matrimonio, es necedad y cobardía. Necesito decirlo, necesitas escucharlo. Buscar intimidad física o emocional sin compromiso, o sea, fuera del contexto del matrimonio, o que apunta claramente al matrimonio pronto, es cobardía y necedad. Sí dije eso, ¿ok? Sí es eso. Necesitas escucharlo. ¿Okay? Qué importante, si necesitas ahondar en esa idea, hay una enseñanza sobre todo eso, Isaac y Rebeca, se llama la enseñanza Isaac y Rebeca, Semilla Monterrey, Isaac y Rebeca, le pones ahí, en Génesis 24 vimos un buen sobre eso, estaba bastante incómoda,
la enseñanza, si crees en el rollo del noviazgo cristiano y todo eso, que es un oxímoron, nada que ver, y todo eso. Entonces necesitas echarte un clavado en esa enseñanza, escucharla con calma y darte cuenta de las razones, ¿verdad?, que existen para simplemente creer lo que dice la Biblia, ¿no? Y todo eso. Dices, ya escuché esa de Isaac y Rebeca. Bueno, necesitas y sigo teniendo novio o novia. Bueno, tienes que volverla a escuchar y arrepentirte y hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y bueno, todo eso, entonces eso era para los solteros. Por favor, el recurso ahí está. Sí es, de verdad, sí, chécalo, ¿ok? El origen del matrimonio y la de Isaac y Rebeca, importante. Entonces, eso fue para los solteros, te digo. Hay otro caso que también habla un poco Pablo sobre los que quieren divorciarse, o sea, siendo casados, pero que quieren divorciarse, ¿no? Bueno, importante esto, porque nada más hay 3 causas legítimas para considerar disuelta una unión matrimonial. Dios dice, lo que Dios une, nada lo puede separar, ¿cierto? Entonces, eso, y después Jesús dice, bueno, Moisés permitió esto y todo eso, o sea que hay casos en donde sí se vale o se permite, obviamente por la dureza del corazón de la persona, no porque sea la voluntad de Dios, pero entonces estas causas, ¿verdad?, como legítimas, por decir, de hecho son legítimas entre comillas, pero legítimas o permitibles son adulterio, abandono o muerte, nada más. Adulterio, abandono o muerte, nada más esas. Fuera de eso, no son razones legítimas para el divorcio, ¿ok? Adulterio, abandono o muerte. Ay, es que tenemos incompatibilidad de caracteres. Demasiadas diferencias. Pues claro, son hombre y mujer, bro. O sea, hello, ¿no? Se nos acabó el amor. ¿What? ¿Qué clase de eso? Encontré a alguien mejor. Es que ya me enamoré del que era la verdadera. No, porque se casa uno y si no era, que eso no importa, ya es, ahorita son uno, ¿no? Entonces, ya encontré al que sí era, o a la que sí era. No, lo que es, si Dios dice que eres uno y te callas, bueno, ya, eso, ¿no? Entonces, eso de incompatibilidad de caracteres, es que encontré a alguien mejor, me enamoré de no sé quién, ya no la soporto, ya no lo soporto, todo eso son razones ilegítimas y Dios no considera disuelto ese matrimonio si no es por las 3 causas que te dije, que son adulterio, abandono o muerte. Nada más, ¿ok? Qué importante, ¿no? Solo Dios permite eso, ¿no? Y ojo, permitido no es lo mismo que aprobado, ya lo vimos. Dios no está de acuerdo con el divorcio. La palabra divorcio no debería ser parte del vocabulario de ningún cristiano. No deberíamos ni siquiera pensarlo, ni por aquí. Es que lo estoy medio considerando. No es parte de tu vocabulario, ¿ok? Si quieres cancelar algo, eso sí, cancélalo. No. No debes pensar en eso, ¿ok? Y dices, ¿y qué onda con los casos donde hay violencia, donde hay peligro, donde hay cosas más graves? Y puede haber una serie de cosas. Quizá de plano dices, es que no estás mencionando ninguno de mis casos. O sea, o no estás mencionando mi caso. Hay cosas mucho más graves que eso, ¿no? Que la violencia, que el peligro, ¿no? Te digo, cosas incluso más graves que esas, no sé. O sea, opresión espiritual que se convierta en cosas bien densas. No sé, no puedo pensar siquiera en... Pero, ¿cuál es el punto? Si de plano hay, te digo, violencia, peligro o algo más grave, ¿cuál es la solución, familia? Buscar ayuda legal, levantar una demanda si es necesario, no tengas miedo de eso. Levantar una demanda legal si es necesario, ¿ok? Importante. Buscar consejo espiritual, obviamente. Separarse, quizás si de plano no, separarse con fines de restauración, sí sería una opción. O de plano, separarse ya, pero sin volverse a casar, porque si no sería un nuevo adulterio. Es que ¿cómo es posible que la violencia no sea una causa legítima? Pues es lo que Dios dice. Y es así, ni modos, es una píldora difícil de tragar para muchos, ¿ok? Pero es la verdad, ¿ok? Entonces, eso, buscar consejo espiritual, agarrarse de Dios a todo, ¿verdad? Y eso, entonces son las causas legítimas. Hay algunos que ya se divorciaron. Si te divorciaste por adulterio, abandono o muerte, ¿ok? No fue lo mejor, ¿verdad? Porque Dios siempre está en pro de la reconciliación. ¿Se entiende esta idea, familia? Es que no me quiero hacer yo mismo bolas, ¿no? Dios siempre está en pro de la reconciliación. Con todo y que hayan sido legítimas las causas, siempre es mejor la reconciliación. Si de plano no se pudo, otra vez, hay gracia y hay consecuencias y está el peligro de repetir la misma historia. ¿Se entiende esa idea? Es que eso es cuando es legítimo. Cuando es ilegítimo, cuando son ilegítimas las causas, necesitas entender las implicaciones de eso cuando son ilegítimas, que también tenía que ver un poco con lo que te decía. Y otra vez, para echarnos un clavado en eso, el libro de Pacto Matrimonial es un súper comienzo para entender estas cosas. Pacto Matrimonial de John Piper, ¿verdad? En fin, hasta ahí un poco la perspectiva bíblica en general en cuanto a estos temas. Si no mencioné algo o si quedó alguna duda, estoy seguro que en la Biblia hay respuestas increíbles que hacen perfecto sentido, que Dios te las puede decir con su espíritu en tu lectura y en tu tiempo de oración de manera mucho más clara,
mucho más amorosa, creo, que lo que yo podría intentar hacerlo, y mucho más dura también de lo que yo podría decírtelo, porque el Espíritu de Dios nos instruye a cada quien y mora en cada uno de nosotros, ¿ok? Y Él puede instruirte mucho mejor de lo que cualquiera que te enseñe la Biblia podría hacerlo, porque Dios está en ti si tú crees en Él. Entonces, qué importante, ¿no? Hay respuestas, hay gracia, ¿ok? Y si te digo, faltó alguna pregunta, algo, y podemos de alguna manera servirte y eso, pregunta y todo eso, ¿no? Pero bueno, ok, vamos al verso 13. Rápidamente, Jesús y los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, para que los bendijera, básicamente, ¿no? Esta idea de le presentaban, en el hebreo, en el griego es y ellos le presentaban. Interesante, porque era ellos en masculino, eran los papás, de hecho, los que estaban trayendo a Jesús para que los bendijera Jesús. Y eso es importante, ¿no? Es chamba de los papás acercar a los niños a Jesús. Qué importante esto, ¿no? ¿Cómo te diré eso? Porque a veces la gente piensa, no, es que me los eduquen en la escuela, o que me los eduquen en la escuela en la escuelita dominical. No. El trabajo de la educación y de acercar a Dios es de los papás, principalmente del papá, ¿no? Qué importante, ¿no? Acercar a tus hijos a Dios, ¿no? Y mientras más jóvenes mejor, porque tienen toda una vida por delante de servicio a Dios, la cual descubrir, ¿no? Qué importante. Y bueno, hay papás que se esforzaron toda su vida acercando a sus hijos a Dios, que agarraron la responsabilidad de hacerlo y sus hijos de plano se alejaron. Bueno, no te culpes por eso, ¿verdad? También Dios va a pedir cuentas a tus hijos, o sea, personalmente y todo, pero una persona que de plano, y de hecho hay gente que no acerca a sus hijos a Dios y de todas formas Dios se encarga de acercarlos, ¿me explico? Pero aquí el punto es que los papás, principalmente el papá como cabeza, debe encargarse de acercar a sus hijos a Jesús, ¿no? Y ya lo demás consagrarlo a Él, pero es importante que veas esto. Y bueno, dice que los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús dice que se indignó, esto es, o sea, realmente se indignó, ¿ok? A Jesús esto no le pareció, y es importante que veas esto, porque o sea, hay pocos ejemplos de Jesús enojándose y aquí es uno de ellos. ¿Por qué se enojó? Porque quisieron evitar que los niños se acercaran a Él. Fíjate, por eso le dice, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, ¿no? Porque de los tales es el reino de Dios, ¿no? Esto, pensar, ¿no? Gente que le es de tropiezo a la fe de un niño, un poco ya lo habíamos visto, y es como realmente grave, ¿no? Entonces, no impidas que un niño se acerque a mí, no pongas tropiezo, ¿no? A la oportunidad de un niño a acercarse a Jesús. Y de hecho hay casos trágicos de gente que le es de tropiezo, consciente o inconscientemente, ¿no? A un niño para que se acerque a Dios. Y te digo, hay desde ejemplos súper casi inconscientes muchas veces a ejemplos súper malignos, ¿no? Y que tienen que ver con abuso y cosas terribles, ¿no? Verdaderamente terribles. Y hay de aquel que le es de tropiezo a la fe de un niño, ¿no? Y es lo que está diciendo. La idea es entonces clara, porque dejen que se acerquen a mí. Me enoja, fíjate, Jesús se enoja si no deja a alguien que los niños se acerquen, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces la idea es clara, o sea, Jesús ama a los niños, Él quiere que los niños se acerquen a Él, que hayan salvación, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando dice que de ellos es el reino. O sea, yo quiero que se acerquen, yo quiero que hayan en mi salvación. Esto podría malinterpretarse un poco, ¿no? Porque de ellos es el reino. Casi como que ellos nacieron inocentes. Entonces la pregunta sería, ¿los niños son inocentes, familia? ¿Sí o no? No son inocentes. Salmo 51:5, puedes ver ahí que fuimos formados en maldad. Este versículo le impactó muchísimo a mi mamá. Cuando lo leyó la primera vez fue así como que, no lo puedo creer. O sea, en maldad me concibió mi madre. A mi mamá le pega mucho esa idea, ¿no? Le pegó en el principio, me acuerdo. Fuimos formados en maldad, tal cual. Somos pecadores. De hecho, no somos pecadores porque pecamos, ¿verdad? Sino que pecamos porque somos pecadores. El problema está en nuestra identidad. Cuando la Biblia dice, ¿no? O sea, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, claro, no dice, cometemos pecados y entonces estamos destituidos. No, somos pecadores. El problema está en nuestra identidad, no en nuestras malas acciones, ¿okay? Las malas acciones son resultado de nuestra identidad. Entonces, qué importante, porque aún antes de pecar, somos pecadores. De hecho, por eso pecamos, ¿se entiende? Somos culpables tanto por naturaleza como por elección. Aún si un niño, por decirlo así, no alcanza a pecar, de todas formas es pecador. Eso está fuerte, ¿no? De hecho, por si todavía como que nos cuesta trabajo asimilar esta idea, dice Salmo 58:3, como puedes ver ahí, se apartaron los impíos desde la matriz. Todavía ni naces, hijo, y ya traes el pecado, ¿verdad?, en tu naturaleza, y eso es lo que te hace pecar. Entonces, no es tanto que eres solo culpable cuando ya pecaste, sino eres de hecho doblemente culpable. Eres culpable por naturaleza, y ya cuando pecas, bueno, eres culpable por naturaleza y elección. ¿Se entiende esta idea?
Ahora, somos pecadores. Entonces, te voy a hacer una pregunta un poco difícil. Entonces, un niño, por poner un ejemplo un poco fuerte, nomás para que meditemos juntos un poco. Un niño, por ejemplo, así que no alcanza a nacer, vamos a pensarlo, ¿no? O muy pequeño, ¿merece el infierno? O sea, independientemente del destino de esa personita, ¿merece el infierno? Si el problema es nuestra identidad y somos malvados desde la matriz, la pregunta sería, ¿un niño merece el infierno? ¿Sí o no? Pues sí, esa es la realidad. Sí lo merece. Ahora, eso implica entonces que van a ir para allá, pues no necesariamente, porque Dios es misericordioso. Entonces, si un niño va al cielo, ojo, esto es muy importante, no es porque es, entre comillas, inocente o porque es merecedor del cielo. Si un niño va al cielo es por pura gracia, ¿ok? Eso es muy importante. Si un niño va al cielo es por pura gracia. Ahora, una contraparte de eso, Dios es soberano y si Él decidiera enviar al infierno a un niño, híjole, es que suena fuerte, ¿no? Porque yo pienso en la misericordia de Dios y digo, no, ¿cómo Él va a mandar a un hijo al infierno? Entonces me pongo a pensar, ¿y si es abortado y entonces lo manda al infierno? Okay. Qué fuerte pensar en esa idea, pero la idea es, ¿Dios sería menos justo si decidiera enviar a un niño, por ejemplo, que no alcanza ni siquiera a nacer? Escucha esto, ¿Dios sería menos justo si decidiera enviar a un pequeño niño que no alcanzó a nacer? ¿Sería injusto si lo manda al infierno? Realmente no sería injusto. De hecho, sería lo justo, porque Él es, dice la Biblia, ¿no? Que todos somos pecadores, ¿no? Entonces, no sería injusto y es otra píldora bastante difícil de tragar, ¿a poco no? Entonces es difícil para cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, eso. ¿Estás diciendo que los niños que no alcanzan a nacer merecen el infierno? Sí estoy diciendo eso. ¿Estás diciendo que van a ir al infierno? Pues así tal cual no, por lo menos no todos, o no sé, es difícil, porque sé que Dios es súper misericordioso, ¿no? De hecho, el anhelo de Él de que las personas no vayan al infierno de cualquier edad es tal que Él vino a morir por nosotros para que eso no pase. ¿Me explico? Entonces, ¿implica entonces que todos los pequeños, todos los niños van al cielo? No necesariamente tampoco. Es difícil, es una pregunta difícil, ¿no? Entonces, lo que sí estoy diciendo es que si llegan por gracia, ¿ok? Y si ya te quedaste con la duda, bueno, vamos a un pasaje que lo cubre un poco. Hay un pasaje, en 1 Corintios 7, te platico el contexto rápidamente. Viene hablando, de hecho, de lo que te decía hace rato, del matrimonio y toda esta idea de ganar al esposo o esposa incrédula con un buen testimonio como creyentes y todo. Viene hablando de eso, fíjate, versículo 7, 14 de 1 Corintios 7. Te voy a hacer énfasis en la última parte, pero vamos a leerlo desde el principio. Dice, porque el marido incrédulo, es decir, le viene diciendo, al cónyuge con fe, no abandones a tu esposa, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Rápidamente, esto no está diciendo que una persona no cristiana se hace salva nada más porque se casó con un cristiano o una cristiana. No, está diciendo que la persona no cristiana está puesta en un contexto en donde si la persona con fe da un buen testimonio puede ganarla para el Señor. Un poco ya hemos visto eso, ¿no? Que el cónyuge no creyente se beneficia de estar con un creyente. Esa es la idea. Y eso no nada más se extiende a los cónyuges, sino a los hijos también, y a eso quiero llegar. Pues de otra manera, no la dejes si es incrédulo, porque de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Fuerte esto, ¿no? Está hablando claramente de que la fe de los padres, de cualquiera de los dos, o de los dos, ¿no? Protegen a los niños. Un niño pequeñito con papás o papá o mamá cristiano debe ser visto como un cristianito. No porque él tenga su fe y yo recibí a Jesús, no, sino porque sus papás como que protegen, es como que la fe de ellos cuenta para el niño por lo menos hasta cierta edad, ¿no? Hasta que el niño está como consciente de su pecado. Esa edad puede variar de persona en persona, algunos como que despiertan al pecado, por decirlo así, antes que otros, y bueno, eso te digo, puede variar, ¿no? Dependiendo del niño, dependiendo de la circunstancia y todo eso. Pero el punto es que cuando Pablo dice, ¿no? Vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos, parece hacer una clara distinción. Es decir, ¿cuál es el punto? Que sí hay una seguridad absoluta, escucha, sí hay una seguridad absoluta de que los niños van al cielo, pequeños, y antes del tiempo en el que son conscientes del pecado, sí hay una seguridad absoluta, siempre y cuando los padres, cualquiera de los dos o los dos, sean creyentes. Si no, no hay realmente esa seguridad, no la hay. ¿Estás diciendo entonces que los niños sin papás cristianos que mueren van al infierno? No estoy diciendo eso. Tampoco, pero desgraciadamente no creo poder asegurar que vayan al cielo tampoco, ¿okay? Porque la seguridad absoluta es solamente para los niños que tienen papás creyentes, uno, el otro o los dos, ¿okay? Creo que de eso habla Pablo cuando se refiere a niños santos y niños inmundos. Si hubiera tal seguridad para todos, hubiera dicho todo niño es santo o algo así, ¿no? Y realmente no es lo que dice, porque dice que hay hijos santos e hijos inmundos, ¿no? Y realmente todos somos culpables desde el vientre y no sería injusto si Dios manda a cualquiera al infierno. Esa es la realidad, ¿no? Sería debido lo justo, ¿no? Y de hecho, si estoy batallando con tragarme esa píldora,
Si digo que Dios es injusto, o sea, significa que me estoy poniendo en calidad de juez por encima de Dios, y eso está bien chafa, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios es justo, Dios es soberano, y si Él quisiera podría mandar a cualquiera al infierno, pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que Dios no nada más es justo y soberano, Él también es misericordioso y lleno de gracia. ¿Amén? Amén. Es muy importante eso. Entonces, fíjate esta frase, es muy importante. Esto como que lo resume. El hecho de que Dios sea misericordioso no me da derecho a exigirle que me perdone, porque Él es soberano y podría no hacerlo si a Él se le antoja, ¿cierto? Pero el hecho de que Él sea soberano, porque ciertamente lo es, no significa que Él no tenga el profundo deseo de mostrar su misericordia a mi favor. ¿Se entiende esta idea? Que esto es doctrina, pura doctrina. ¿Por qué? Porque es una verdad tensa, o sea, realmente hay tensión ahí. O sea, pero entonces, o sea, ¿cómo? ¿De qué lado me pongo? Es que es tensión, es tan tenso como el Evangelio. O sea, la verdad del Evangelio que tiene todo que ver con la manifestación total de la misericordia y justicia de Dios al mismo tiempo en la cruz, es increíble porque son dos verdades súper tensas, que son tan tensas que son en sí mismas el poder de salvación. ¡Ah! Es tan tenso como el Evangelio mismo. ¿Okay? Qué importante esto. El Evangelio, que es la total manifestación de la justicia y gracia de Dios. La cruz de Jesucristo es la máxima manifestación de la gloria de Dios. Entonces, bueno, esto a modo como para que lo reflexionemos. O sea, esto es para cualquier papá. O sea, que si no es cristiano, hijo, digo, si no por tu bien, por el bien de tus hijos, hazte cristiano, no manches. Porque no hay una seguridad para un... ¿Sí me explico? O sea, por lo que dijimos. Entonces, híjole, para que el papá diga, igual yo no quiero ser cristiano, pero me voy a ser cristiano aunque sea por proteger a mis hijos. Exacto, bro. ¿Explico? Eso por una parte. Por otra, si ya tienes fe, que tengas gratitud, digas, wow, qué padre. O sea, mi fe me protege a mí y protege a mis hijos pequeños. Qué importante si la tienes. Y si no la tienes, pues que te dé temor. O sea, que digas, chale, no la tengo. O sea, que mis hijos, yo me voy para el infierno y no estoy protegiendo a mis hijos, entonces voy a dar cuenta no nada más de mí, sino de ellos. Ajá. Se supone que nos dé tanto, o sea, gratitud si tenemos fe y temor si no tenemos fe, que nos dé literalmente terror absoluto, es la única respuesta lógica a esto. Y una última idea sobre esto, aguas con decepcionarnos de Dios en esta idea de, o sea, neta, podría ser entonces, cabe la posibilidad de que un pequeñito que no alcanza a nacer quizás se vaya al infierno, o sea, ¿cabe acaso esa posibilidad? Pues sí, o sea, la verdad, es difícil. Pero cuidado con decepcionarnos de Dios. ¡Ay, entonces Dios no es lo que yo pensé! Cuidado con decepcionarte de Dios, porque de hecho por eso Judas traicionó a Dios. Porque se decepcionó de él, ¿no? Yo quería seguridad absoluta para todo niño, aún sin papás cristianos. O sea, te entiendo, créeme que te entiendo. Pero no creo que la Biblia respalde completamente esa idea, o por lo menos no de manera tan clara como respalda a los niños con papás con fe. Era tiempo de ver esta idea, era importante. Y por último, ¿qué onda con los niños que, por ejemplo, nacen con algún problema o con un severo retraso y cosas así, ¿no? Probablemente te pasó por la mente. ¿Te pasó por la mente? Quizás sí. Bueno, creo que las mismas verdades, de hecho, aplican como de manera un poquito o muy parecida. Déjame te leo estas ideas, ¿no? O sea, Dios, creo, sí, tiene una misericordia especial para con esos niños, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Si hay alguna causa, te digo, como retraso, algún problema, ¿no? Y de plano no desarrollan una conciencia plena del pecado porque aunque sean como grandes de edad, tienen mente como de niños pequeñitos, sí se entiende, ¿no? O sea, creo que definitivamente Dios tiene una misericordia especial para con ellos. Creo que Él los guarda en su corazón de manera especial. Creo que Dios puede fácilmente proteger a un niño así, siempre y cuando tenga papás con fe. Siempre y cuando tenga papás con fe. Y si una personita, igual con retraso, algún problema de ese tipo, o sea, va al cielo, no es porque sea inocente, es porque Dios tuvo misericordia. ¿Okay? Muy importante. Y si una personita con ese problema, o sea, no va al cielo, ¿no significaría que Dios es injusto? Y por último, desgraciadamente no hay una seguridad absoluta para aquellos que no tienen papás con fe. No estoy diciendo entonces que es una condenación segura tampoco, no estoy diciendo eso, pero sí que no hay una seguridad absoluta cuando no hay papás que santifiquen con su fe a esa persona. ¿Se entiende? Importante, ¿no? Y dices, es que me sigue indignando esta idea, que bueno, a Dios le indigna más que a ti y a mí, ¿ok? Y no es para que nos queramos hacerlo como más santos que Dios, a Dios le duele más que a ti y a mí. ¿Okay? De hecho, le duele tanto que Él estuvo dispuesto a cargar ese dolor con tal de que tú y yo no lo cargáramos. Jesucristo pagó por nuestro pecado, ¿verdad? Para salvar a todo aquel que cree y a todo aquel que sin conciencia del pecado es protegido por la fe de sus padres. ¿Me dejas leer todo eso otra vez? Jesús, ¿verdad?, cargó en su propio cuerpo esas consecuencias, ¿no?, para salvar a todo aquel que cree y a todo aquel que sin conciencia del pecado, ya sea por su edad o por su quizá incapacidad de tener conciencia del pecado, es protegido por la fe de sus padres, para salvarlo, ¿no?
Y de hecho, Satanás está empeñado en mandar gente al infierno, en arrastrarlos al infierno con toda la influencia que él pueda, ¿no? Y él se lleva una cantidad impresionante de almas, ¿no? Y para consuelo tuyo y para consuelo mío, Satanás pagará en el lago de fuego todas y cada una de sus maldades por toda la eternidad. ¿Entiendes esto? Muy importante. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Wow! Esto es para consuelo tuyo y mío. Por si nos duele, por si nos indigna estas ideas, por si estamos batallando en tragar esta pastilla, a Dios hay venganza en su corazón. ¿Recuerdas lo que dice Isaías? Me parece que es 63:4, si mal no recuerdo. Hay venganza en el corazón de Dios porque a Él no... Él no va a permitir que Satanás se salga con la suya en ese sentido. Déjame leerte ese último verso. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Esto es una visión de la eternidad, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, porque con Dios no se juega. Y Dios ama la vida, ama a los niños. Y Él va a castigar todo pecado contra ellos. En fin, vamos a dejarlo aquí, ¿no? La próxima semana estaremos viendo la importancia no nada más de que Dios ama a los niños, sino de que los niños son un ejemplo y debemos ser como niños y todo eso. Y vamos a estar viendo algunas cosas y seguir adelante. Entonces, te quiero pedir, vamos a pasar un tiempo nada más a orar, ¿sí? Tenme paciencia en esta oración porque quisiera que pusiéramos en manos de Dios estas cosas, son importantes, ¿no? La cuestión del matrimonio, el divorcio y los niños. Vamos a hablar por estas cosas, familia. Y Padre, venimos ante ti dándote gracias por esta instrucción, por esta palabra que tú nos permites considerar el día de hoy. Señor, te rogamos por que tú nos permitas tragar estas píldoras, recibir estas verdades, Señor. Te rogamos por los matrimonios de personas creyentes aquí en esta iglesia. Juntos queremos orar por estas cosas como cuerpo que somos. No queremos desconcentrarnos, queremos orar juntos por estas cosas. Importa que estemos poniendo cada uno atención en esta oración y hacerla nuestra. Te rogamos por los matrimonios creyentes, Señor, que haya unidad, que haya orden en esos matrimonios, con todo lo que implica. Te rogamos por los casados que quizá están en yugo desigual en esta congre o cerca de nosotros. Te ruego que aquellos con fe que tienen cónyuges no cristianos, Señor, que les des ánimo, que les des paciencia, que les des esperanza en ti, que les permitas ser buenos testimonios a sus cónyuges, que no se decepcionen de ti porque, es que se está tardando en convertirse y todo eso, que tú les des ánimo, Señor. Te rogamos por los separados, que tú traigas arrepentimiento, que puedan ver su propio pecado para buscar reconciliación y no estar nada más viendo el pecado del otro con una falta de perdón que corroe el alma con amargura. Te rogamos por los separados, Señor, que puedan abrazar, entender que el que perdona paga, y tu ejemplo es el que nos muestra esto, Señor. Te rogamos por viudos o viudas quizá, ¿no? Que hallen su gozo, su consuelo en tu presencia, con tu amistad, con tu compañía, que entiendan que este estado de viudo o viuda es realmente una bendición, un llamado increíble. Lo mismo por los jóvenes, Señor, solteros, o los no tan jóvenes pero que son solteros, Señor, que a los solteros jóvenes les des fuerza para esperar en ti, para orar, ser la persona correcta, encontrar la persona correcta que tú tienes para ellos quizá más adelante. A los solteros no tan jóvenes te ruego que les des paciencia, contentamiento, que no desesperen, que no se casen precipitadamente por las razones equivocadas o con la persona equivocada o siendo la persona equivocada. Porque la respuesta no está en una persona, está en ti, el contentamiento y todo eso. Te rogamos por los solteros no tan jóvenes. Señor, por los que están en cobardía y necedad, disfrutando intimidad física y o emocional sin estar casados y tratando de minimizar su pecado con la palabra noviazgo, te ruego que traigas arrepentimiento, salvación, si es necesario, y que, Señor, haya un compromiso que los acerque a ti y entre ellos. Por los que están quizá pensando en divorciarse, Señor, te rogamos por restauración, por reconciliación, por sanidad, por comunión contigo, por unidad. Por los que ya están divorciados quizá, si lo hicieron legítimamente, bueno, que tu gracia, tu sabiduría, tu restauración los lleve a la madurez. Y los que se divorciaron quizá no legítimamente, guárdalos, Señor, de repetir la misma historia, de pensar que fue culpa del otro, por favor. Y rogamos, Señor, por los niños de aquí de Semilla, de las familias de Semilla, por los papás, que podamos que cada papá pueda acercar a sus hijos a ti. Y gracias te damos, Señor, porque hoy nos permites considerar estas verdades difíciles, pero que
tienen todo que ver con tu verdad, Jesús, con tu amor y justicia. Te damos gracias y te bendecimos por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén.